después de calzarlo y hacer sonidos al aparato telefónico. Y esto parece evidente. El niño no ha encontrado previamente y tampoco parecen existir patrones de conductas innatas que lleven al niño a hacer cosas específicas de esta manera. La imitación tiene un valor enorme en el proceso de aprendizaje, pues lo acelera, lo hace en un tiempo más corto y además multiplica las oportunidades de aprender. Solo hay que pensar, por ejemplo, el tiempo que se requerirá para que un niño, tras descubrir algo por sí mismo que fuera interesante, lo tratara de aprender por un proceso de prueba-error. Esto último requeriría una enorme cantidad de tiempo, amén de la inseguridad que implica un proceso de este tipo. Por el contrario, la imitación no solo se acelera el proceso, pues únicamente requiere hacer casi una copia del mismo, sino que los niños aprenden por observación directa los hechos que realizan las personas de su entorno, es decir, en un contexto de seguridad como son sus padres, fuente máxima de supervivencia. Acabo de señalar que la imitación es casi la copia de una conducta, pero no es tan fácil. El casi requiere a que propiamente el proceso de imitación del que estamos hablando no es copia idéntica de lo que el niño se ve, sino un extracto específico relacionado con las intenciones y objetivos que persigue el adulto. Por ejemplo, cuando un niño de 18 meses ve a alguien coger una taza, pero ésta se le cae al suelo, lo que el niño entre, entresaca de ello es principalmente el objeto de coger la taza, puesto que el niño, cuando más tarde imita ese acto, no la deja caer al suelo tras cogerla, y todavía más en estos actos imitativos, aun siéndolo con altamente discriminativos, pues al parecer los niños eligen quién y cuándo y qué imitar, y utilizan no solo la imitación pura y pasiva, sino que al imitar autodescubren nuestros modos de resolver otros problemas. Atención, compartida quiere decir dos personas mirando un mismo objeto o evento, o este fenómeno se ha encontrado que es una base importante para la comunicación y el aprendizaje de todo aquello que sucede en el entorno del niño. Por ejemplo, los niños pequeños en la mitad de su primer año de vida ya miran con más frecuencia en la dirección en la que hace un adulto cuando vuelve a la cabeza para observar cosas en su campo de visión. En este es un mecanismo y un proceso que une adultos, niños pequeños y les hace compartir el mundo de la perspección de un mismo objeto o de personas, lo que facilita el aprendizaje no solo de significados, sino el aprendizaje de palabras y la comunicación social. A este respecto hay experimentos muy interesantes, por ejemplo, en una habitación se sientan en una mesa, una frente a otra, un niño de 1 año y un adulto, y a un lado de la mesa hay dos objetivos idénticos, es decir, dos objetos que tienen la misma capacidad de estimular la curiosidad, con cierta distancia entre ellos, pero ambos alejarse de la vista de los dos. Si tras mirarse uno y a otro, niño y adulto, de pronto el adulto gira la cabeza y mira a uno de los objetivos del niño, inmediatamente vuelve también la cabeza y mira hacia ese mismo objetivo. En esto mirando el adulto, es más, hay experimentos mostrando que un niño de 9 meses es capaz de girar la cabeza de la misma dirección que la cabeza de un robot que parece frente a él y al que parece obedecer solo a la curiosidad por el robot, sino que el giro de la cabeza del niño obedece propiamente al giro de la cabeza que hace el robot, y lo que ello significa curiosamente. Un poco más tarde, a los 12 meses, ya existe en el niño algo más allá de simplemente volver la cabeza imitando lo que hace el adulto y que refiere el significado de una mirada misma. De modo que si una persona con los ojos abiertos se vuelve a mirar uno de los dos objetos que antes hemos mencionado, el niño mira también ese mismo objeto, pero sin embargo no lo hace sin observa que el adulto cierra los ojos antes de girar la cabeza, de modo que aún volviendo al adulto, la cabeza del niño no sigue ese movimiento.
¿Podrías aplicarse los conocimientos de cómo los niños aprenden en los primeros meses de manera tan rápida, eficiente y sin esfuerzo? Es decir, sus bases cerebrales para mejorar la educación y el aprendizaje en los colegios en tiempos posteriores. Al menos los estudiantes actuales en ese sentido se desarrollan poniendo énfasis en conocer cómo el niño aprende antes de entrar en la escuela, tras los primeros años en el seno de la familia, cómo lo hace en la escuela y basándose en ello, tallarla, diseñar programas que puedan mejorar la enseñanza posterior. Por ejemplo, ya hay estudios de neuroimagen realizados por niños de 6 años que indican que la diferencia en las oportunidades de aprender que el niño haya tenido antes de entrar en el colegio se correlacionan con diferentes cerebrales que bien pudieran afectar el aprendizaje posterior al propio colegio. En definitiva, la utilización de procesos educativos que potencian la interacción social desde muy temprano parece producir cambios positivos a largo plazo en los niños que facilitan todo aprendizaje posterior y también el componente afectivo de la relación de los demás. Y la tercera habilidad social es la comprensión empática. La capacidad de sentir emociones y sentimientos es esencial en el proceso de maduración del cerebro humano, y de este tema es muy central en los estudios más avanzados de computación y enseñanza acerca de cómo piensan los seres humanos. Hay experimentos que muestran que niños muy pequeños, mucho antes de pronunciar ninguna palabra, ya expresan conductas empáticas, altruistas, como un adulto simula una herida en un dedo y finge llanto ante un niño menor de 3 años. Ese tiene que acercarse al adulto para consolarlo con gestos empáticos, por ejemplo, entregarle cosas que sean muy queridas para él, como lo pues un robot simula llanto frente a un niño pequeño. Este se acerca igualmente a consolarlo. Sin duda, estas experiencias arraigan de códigos profundos cerebrales que viven heredados, aun siendo también con conductas que viven moduladas por el entorno cultural y el entrenamiento y percepción de la conducta de otros, en particular de los padres. Es más, si estas reacciones son expresadas por los adultos frente al daño, que descubrir los orígenes de diferencias individuales en este terreno de la emoción, la empatía y la compasión es un tema central. Es la neurociencia que estudia el desarrollo social cognitivo de los seres vivos y su aplicación para el aprendizaje y la enseñanza. Y en este capítulo de la emoción y la empatía en los niños estamos empezando a ver su influencia esencial para entender en el colegio. Hoy sabemos que hay maestros con larga experiencia y profundos conocimientos que faltan en sus enseñanzas por falta de empatía y habilidad de comunicación social, lo que lleva a algunos niños desde ese nacimiento impulso a aprender a terminar con la apagón el interés por las materias. En cambio, hay otros maestros que sin tanto conocimiento e incluso significativamente menos conocimientos abren la mente de los niños, los inspiran, los vuelven curiosos por sus habilidades sociales y de comunicación. La empatía, pues, el acercamiento emocional y la puerta que abre el conocimiento y con él la construcción de un buen ser humano. Y es que no creo que haya un tema de más trascendencia humana, incluso más que la ética, que el de la educación y de cómo nos preparan y nos preparamos desde el nacimiento para esa misma ética, para entronizar valores y expresar sus aspectos en la conducta. Veremos que cuando se enseña a cualquier nivel, incluida la enseñanza en la universidad, capítulo 19, esa emoción y esa empatía adquiere una relevancia especial. El maestro y los profesores son la llave de la educación, siempre lo han sido, pero siguen siendo en esa nueva etapa de la neuroeducación. El resumen de todo esto es: la emoción, los sentimientos, los mecanismos cerebrales y su expresión de la conducta siguen siendo base, el pilar esencial que debemos conocer para construir un edificio sólido de la enseñanza.